iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy, de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 16, segunda parte. Sexto paso. Aprender pasajes bíblicos es otra cosa importante. Como dice el Salmo 119, verso 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado los dichos de tu palabra para no pecar contra ti. Aprender versículos de memoria es la manera de guardar la palabra de Dios en el corazón. No sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Créanme, cuando uno está luchando con demonios, no tiene tiempo de buscar en la Biblia. Uno puede perder la vida o la vida de la persona que está tratando de ayudar si tiene que sacar tiempo siquiera para abrir la Biblia. Hay una forma fácil de aprender versículos. Separe cierto momento de cada día. Para mí son aproximadamente 20 minutos que paso secándome el pelo todas las mañanas. Escriba en una tarjetita lo que quiera aprender de memoria. Yo pego la tarjeta en el espejo. Escriba la porción bíblica que quiere aprender con la referencia antes y después del versículo. Suele ser mejor limitarse a 2 o 3 versículos. Entonces, en voz alta, repite el versículo y la referencia las veces que sea necesario hasta que pueda decirlo 1 o 2 veces con los ojos cerrados y sin equivocarse. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haga esto una vez al día. Añada una nueva porción bíblica una vez a la semana. Si usted hace esto fielmente, durante 3 meses tendrá guardados en su mente, en su memoria, en su espíritu, para siempre esos pasajes bíblicos. Pronto verá cómo el Espíritu Santo le trae a la mente esos versículos muchas veces al día. Verá que esta es una manera rápida, fácil y cómoda de memorizar la Escritura. Séptimo paso. Autoridad. Dios siempre pone a su pueblo bajo autoridad. Esta es una lección que debemos aprender pronto si vamos a sobrevivir en batalla espiritual. A menos que aprendamos a obedecer la autoridad delegada,
jamás obedeceremos bien la autoridad directa de Dios y por lo tanto perderemos muchas batallas porque ni escucharemos ni obedeceremos a nuestro capitán Jesucristo. Creo que sería sabio citar aquí un trozo del libro Autoridad Espiritual de Waxman Nee. Los hijos de Dios no solo deben aprender a reconocer la autoridad, sino que deben estar buscando a quienes deben obedecer. El centurión le dijo al Señor Jesús: también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis mandos soldados. Era de veras que hombre que sabía lo que era autoridad. Hoy día, así como Dios mantiene el universo bajo su autoridad, une a sus hijos bajo su autoridad. Si uno de sus hijos es independiente y autosuficiente y no se somete a la autoridad delegada de Dios, jamás podrá hacer la obra de Dios en la tierra. Cada hijo de Dios debe buscar alguna autoridad que deba obedecer para estar bien coordinado con los demás. Es triste decirlo, pero muchos han fallado en esto. Si uno no puede someterse a la autoridad de un jefe en el trabajo, ¿cómo puede someterse a la autoridad de Dios? Además, mucho cuidado con la persona a cuya autoridad nos sometemos. No nos apresuremos a hacernos miembros de una iglesia en particular hasta estar bien seguros de que allí es donde el Señor nos quiere. Una vez que nos sometemos a la autoridad para Dios, es bien grave que la desobedezcamos. Si somos desobedientes a tal autoridad, estamos dando al diablo pie legal en nuestra vida. Lo mismo se aplica a las mujeres. Muchas jóvenes piensan que no pueden sobrevivir si no se casan y tienden a casarse con cualquier hombre que muestre interés en ella. He visto tantas tragedias de chicas que fervientemente desean servir al Señor, pero están amarradas a un esposo que no está interesado en servir al Señor. Sin embargo, como se han comprometido al casarse, Dios no aprobará ninguna rebelión contra el esposo. Jamás podrán servir al Señor con la libertad con que lo hubieran hecho de no haberse casado con aquel hombre. Si llega el momento en que tenemos que obedecer a Dios antes que a la autoridad humana, bajo la que hemos sido colocados, debemos hacerlo, pero abiertamente y dispuesto a aceptar el castigo que llegue. Por ejemplo, Daniel desobedeció el decreto del rey Darío que prohibía orar a Dios durante 30 días, pero no lo hizo en secreto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincándose de rodillas 3 veces al día, y oraba y confesaba delante de Dios como lo solía hacer. Daniel 6:10. Daniel obedeció a Dios antes que al gobierno, pero lo hizo abiertamente dispuesto a recibir el castigo. Dios respaldó a Daniel en esto y lo salvó de los leones en la cueva en que lo agarraron. Muchos mártires han dado su vida por obedecer a Dios antes que a los gobernantes. ¿Cuántos de los que leen este libro están dispuestos a aprender el trabajo antes que dejar de orar o hablar del evangelio en el trabajo? Recomiendo mucho que cualquiera que esté participando en alguna forma de batalla espiritual se lea el libro Autoridad Espiritual de Waxman Nee. Octavo paso. Nunca subestimemos el poder de Satanás, ni lo tratemos con falta de respeto, ni pensemos que no puede o no está activo en nuestras vidas. En Judas 8:9 dice: de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él,
sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nunca olvidemos que la batalla es real. Si te pones al frente, lo más probable es que te hieran. En casi todo desastre que conozco en que alguien está luchando por el Señor y Satanás lo engaña, el primer traspiés ha sido faltarle al respeto al enemigo. No estamos dándole gloria y honor a Satanás, pero es un enemigo formidable. Es mucho más inteligente que nosotros. No olvidemos que Dios, al crear a Satanás, dijo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Satanás es la criatura más bella e inteligente que Dios creó. No hay manera que podamos vencer a Satanás con nuestras pequeñas inteligencia humana, ni podemos adivinar sus engaños. Debemos depender siempre del Señor en cuanto a lo que nos revele las tácticas de Satanás. Solo podremos enfrentarnos a Satanás y derrotarlo con el poder de Jesucristo. Tan pronto dejamos de respetar a Satanás, nos descuidamos y le abrimos las puertas al orgullo y a un montón de otros engaños de Satanás. Hablaremos de 5 áreas de batalla. No afirmamos en lo absoluto que lo siguiente sea completo, pero el Señor nos ha dirigido a que contemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Es nuestra oración más ferviente que el Señor mismo lo dirija a usted hacia toda comprensión espiritual. Las áreas son demonios, espíritus humanos, de satanistas, criaturas fieles como los hombres lobos. La palabra Likatopor se refiere solo a hombres lobos, no a otros tipos de hombres animalizados, humanos y directamente a la batalla espiritual en nuestro cuerpo físico. Los Salmos y el libro de Josué son 2 buenos libros de texto en cuanto a la batalla espiritual. Cada arma que menciona la Biblia puede ser empleada en el mundo espiritual. Estudié los pasajes, tome un cuaderno y escriba todo lo que el Señor le vaya revelando al leer. De esa manera tendrá información que podrá repasar frecuentemente. De lo contrario, tendrá que malgastar tiempo reaprendiendo cosas sabidas pero olvidadas. Demonios. Los demonios son criaturas muy inteligentes. Son espíritus y por lo general no tienen cuerpo físico, aunque pueden durante cierto periodo manifestarse en cuerpo físico que podemos ver y sentir. Antes eran ángeles al servicio de Dios. Satanás, su líder, era arcángel, uno de los seres más poderosos que Dios jamás haya creado. La inteligencia del hombre no es nada comparado con la de Satanás. Hace muchísimas edades Satanás se rebeló contra Dios e intentó exaltarse por encima de Dios. Un gran número de ángeles siguieron a Satanás para servirlo en vez de a Dios. A veces nos referimos a ellos como ángeles caídos y son los diferentes demonios. Todos son malos y mentirosos, adoptan diferentes formas en diferentes partes del mundo, poseen una vasta gama de poderes y capacidades que solo pueden ser derrotados con el poder de Jesús. En Jesucristo estamos en una notable posición de autoridad sobre los demonios. Debemos hacer uso de esa autoridad, pero siempre con respeto. El número y la variedad de demonios son tan vastos que jamás alcanzaríamos a nombrarlos a todos. Además, el mismo demonio adopta diferentes nombres según la zona geográfica en que esté. El reino de Satanás está muy organizado y es muy eficiente. Los demonios de muy alto rango, que la Biblia llama príncipe, gobiernan diferentes partes del mundo.
Los demonios conocen muy bien la Biblia, por lo que nosotros, a nuestra vez, debemos conocerla a fondo. Los demonios son expertos en tergiversar los pasajes bíblicos en un intento por hacer que se entienda de un modo diferente del que Dios expresó. Si no nos sabemos la Biblia, somos presas fáciles para ellos. No creemos necesario intentar confeccionar una lista de nombres de demonios, porque no solo es imposible, sino que cada vez que tenemos que enfrentarlos, el Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hablar mucho de liberaciones, aparte de los detalles que ofrecimos sobre el caso de Laine y otros. Emprendemos las liberaciones por secciones de las personas y por las puertas que sabemos que han sido abiertas en la persona. Han sido abiertas. En futuras publicaciones estaremos también dando más detalles al respecto. Espíritus humanos de satanistas. Lidiar con los espíritus humanos de los satanistas es parecido a lidiar con demonios, excepto que uno debe recordar siempre que se trata de vidas y espíritus humanos y que lo primordial es salvarlos. Resistimos por mucho más tiempo al tormento de espíritus humanos sin contraatacar que el que proviene de demonios, porque no queremos hacerle daño y siempre le predicamos el evangelio. Recuerdo una noche poco después de la liberación definitiva de Elaine, que ya estaba yo lavando la loza después de comer. Estaba sola y derramaba mis lágrimas sobre la loza mientras oraba al Padre. Había sido un día particularmente duro. Elaine y yo estábamos continuamente atormentadas por los espíritus satanistas. Nada parecía frenarlos. Casi constantemente aquellos seres invisibles nos estaban levantando en peso y lanzando contra la pared o al piso, o nos arrojaban objetos. Estábamos agotadas y magulladas. Podríamos detener a un demonio reprendiéndolo en el nombre de Jesucristo, pero a los espíritus humanos no los podíamos detener de la misma manera. En desesperación grité al Señor: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Siento como que esta casa fuera una vía pública para que transite cualquier poder o demonios. Sabe que estos espíritus nos atormentan. No puedo más. En aquel instante el Espíritu Santo me inundó la mente con la historia del Cordero Pascual en Éxodo 12. Entonces me dijo: desde la muerte de Jesús no hay sacrificio con sangre. ¿Cuál dirías que es el equivalente de la sangre hoy día? ¿El aceite?, pregunté. Correcto. Entonces el Señor me recordó que el pasaje de Éxodo 40, en el que instruyó a Moisés para que utilizara también la unción del aceite. Éxodo 49 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir mi casa y santificarla para el Señor. Así que tomé el aceite que tenía de cocinar y lo unté en los postes y en el dintel de las puertas mismas y cada una de las ventanas. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi hogar y que lo sellara con el sello de su sangre preciosa. Luego, dejando las puertas abiertas, volví a entrar en la casa y, parada en el centro, le pedí al Señor que la limpiara y que sacara a cuanto espíritu maligno hubiera en ella. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada y no hay demonio ni espíritu humano que haya podido entrar desde entonces. Cuando participamos en batallas espirituales fuertes, y como es común,
Tenemos mucha gente entrando y saliendo de la casa constantemente. Hallamos a veces necesario volver a ungirla y santificarla de vez en cuando. Cualquiera que participe en alguna lucha espiritual verá que esto es muy bueno. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos traslademos a una casa diferente, debemos caminar por los linderos de la propiedad y declararla del Señor y pedirle al Señor que la santifique para sí, la selle y la proteja. Si el Señor le muestra a usted que está siendo afligido por un espíritu humano, no solo de un satanista, sino hasta de un hermano en la fe que siente odio hacia usted, sería muy conveniente que otro hermano en la fe lo unja a usted con aceite, que ore y le pida al Señor protección, no solo de los poderes demoníacos, sino también de los espíritus humanos. Tenemos que estar alertas a las posibilidades de un espíritu humano que esté hablando y atacando a través de una persona que todavía está cautiva. Por lo demás, el Espíritu Santo lo irá guiando en cada circunstancia a medida que se presente. Hombres, bestias y manifestaciones físicas de los demonios. Los vampiros y los hombres lobos han estado en las leyendas a través de los años. Muchos se han escrito sobre ellos y muchas películas y relatos giran alrededor de ellos. Tristemente, la mayoría cree que son puras fantasías y que todo lo que se dice de ellos es inexacto. Tales criaturas existen. Permítame definir lo que llamo hombres, bestias y vampiros, y luego veamos algunos pasajes bíblicos interesantes. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. Desde la caída de Adán, los humanos han nacido pecadores, y sus cuerpos físicos han sido moldeados y particularmente afectados por la maldad. Debido a esto, los demonios tienen mucho poder sobre nuestros cuerpos físicos. La gente enteramente consagrada a Satanás puede pedir y lo hace a ciertos demonios que vivan en ellos, demonios que son capaces de producir tremendos cambios físicos en los cuerpos. Es bien sabido que los demonios pueden impartir a los humanos una fuerza extraordinaria. Recordemos el endemoniado gadareno de Lucas 8. Los hombres bestia son producto de esos demonios. Los demonios producen en el cuerpo de esas personas los cambios que lo transforman en figuras de animales, además de fuerzas y características sobrenaturales. Hay algunos pasajes muy interesantes sobre el tema. Claro, no se emplea el término hombre bestias u hombres animal como en los cuentos modernos, pero veamos lo siguiente. En Levítico 26:6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra. Y en Levítico 26:22 dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras. En ambos pasajes se hace una clara distinción entre malas bestias y bestias fieras. Dios está diciendo a los israelitas que si obedecen sus mandamientos, Él has de limpiar de las malas bestias la tierra de los cananeos, pero que si no guardan sus mandamientos, mandarías bestias fieras que lo matarían. Un poco antes, cuando Dios entregó la ley a Moisés, señaló que entre los animales salvajes y los domésticos habrían animales limpios y animales impuros. Así que está claro que las malas bestias son diferentes de los animales impuros. En el Salmo 50:11 Dios dice: en mi poder están las fieras del campo.
hay numerosas referencias a animales salvajes que pertenecen al Señor, pero nunca se habla de malas bestias que le pertenecen. Entonces encontramos un pasaje muy interesante en Ezequiel. Aquí el Señor le dice a Ezequiel que vaya al templo de Jerusalén a ver la maldad que allí se hacía. En aquellos tiempos los israelitas practicaban la adoración de demonios y de Satanás con todas las perversidades que le acompañaban. En Ezequiel 8, 9, 10 dice: y me dijo Dios: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared alrededor. Y en el pasaje de 1 Corintios 10, 19, 20, antes citado, se declara que aquellos ídolos eran imágenes de demonios que eran adornados. Creo que las imágenes de Ezequiel que Ezequiel vio no eran solo demonios, sino también bestias. Israel había pasado 400 años en Egipto antes de Ezequiel. Los jeroglíficos que han sido encontrados en Egipto contienen dibujos de criaturas en parte humanas y en parte bestias, especialmente cuerpos humanos con cabeza de lobo. Hay muchas referencias en la Biblia que muestran que los israelitas al salir de Egipto llevaron consigo tradiciones y formas de adoración. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a bestias del mal. Creo que los siguientes pasajes se refieren a lo que hoy llamamos hombres bestias. En Tito 1, 12, 13 dice: dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, visten vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades marcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian las potestades y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen. Se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaán por recompensa y perecieron en la contradicción de Coret. Judas, versos 7 al 11. El error de Balaán fue adorar demonios, específicamente Baal. En 2 de Pedro 2, 10, 12 hallamos un pasaje casi idéntico. Este pasaje muestra cómo los hombres se corrompen y se vuelven bestias por falta de respeto y por andar con demonios y adorarlos. También se hace clara referencia a un tipo especial de profanación de la carne y a la carne extraña. Hay muchas cosas escondidas en la Biblia y debemos pedirle sabiduría al Señor para entenderlas, pero creemos que estos pasajes se refieren al fenómeno de que seres humanos se convierten literalmente en bestias del mal con cambios físicos que los demonios proporcionan. Para muchos, los hombres lobos, los vampiros y los zombies son pura fantasía. Los cristianos necesitan entender que para Satanás y sus siervos, estas criaturas no son cuestión de juego y que de veras existen. La actividad satánica en la Edad Media era muy intensa porque la luz del Evangelio de Jesucristo estaba casi
extinguida. La brujería andaba desenfrenada durante ese tiempo hasta que Dios trajo la reforma y se volvió a predicar el evangelio. Los únicos escritos que hablan con exactitud sobre la existencia de hombres bestias que hemos podido hallar son traducidos de escritos de algunos cristianos alemanes durante el comienzo de la Reforma. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los días que precederían su venida, la maldad se multiplicaría enormemente, mucho más que en la Edad Media. Satanás anda activo y vamos a estar viendo cada vez más manifestaciones de su poder. La proliferación de películas sobre el ocultismo, música rock, satánica y el asumir papeles en juegos de fantasía ocultista, literatura sobre el ocultismo, religiones orientales y cristianos tibios y pocos consagrados nos deben estar dando una buena indicación de los tiempos en que vivimos, refiriéndose a los tiempos que precederían su venida. Jesucristo dijo en Mateo 24, 21 al 24, porque habrán entonces grandes aflicciones, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o he allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a sus escogidos. Examinemos algo de lo que se dice sobre los hombres bestias, especialmente los hombres lobos. En primer lugar, se dice que si un hombre lobo muerde a una persona, ésta se convierte también en hombre lobo. Para mí esto es totalmente un error. Primero, porque la Biblia señala que la persona tiene que andar en relaciones con los demonios que están prohibidas por Dios. Segundo, porque según mi propia experiencia y la de otros, es improbable que una persona sea simplemente mordida por un hombre lobo. El deseo de estos hombres demonios es uno solo: la destrucción de los demás. Si una persona llega a estar al alcance de una mordida de un hombre lobo o de cualquier hombre bestia, lo más probable es que sea despedazada y no simplemente mordida. Satanás se vale de los hombres bestia para castigar. Creo que durante la tribulación los caos se multiplicarán enormemente. Otra de las cosas que se dice es que estas criaturas solo se transforman en bestia por la noche y solo si es luna llena. Sé que ambas cosas son falsas porque conocí personalmente a un hombre lobo que se transformó a plena luz del día y en una parte del mes que no era luna llena. La pregunta más obvia es: ¿cómo combatir a estas criaturas? Pues en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. Hasta las fechas no se dice, hasta la fecha no sé de ningún hombre bestia que haya sido liberado, pero la obra de Cristo en la cruz fue tan completa que estoy segura de que es posible si la persona está dispuesta a exponer su vida para obtener la liberación. Tales personas han entregado tan completamente su cuerpo físico a los demonios que fuera de un milagro del Señor, dudo que el demonio pueda ser expulsado sin que se produzca una muerte de la persona. Como dije, hasta ahora, solo una vez que me he encontrado cara a cara con un hombre lobo. Quizás sea útil que describa ahora esta experiencia. Caía la tarde y me dirigía en auto de mi oficina al hospital, y al ver un paciente que se había puesto muy grave, iba sola en el auto por camino vecinal desierto.
No había casas ni edificios por lo menos en 2 kilómetros a la redonda. De repente, como a una cuadra de distancia, vi a un hombre lobo parado en medio del camino. Al acercármele, se irguió en sus patas traseras, pisé el acelerador hasta el fondo, tratando de írmele por el lado, pero el auto no me respondió. Resbaló hasta que se detuvo con el motor todavía en marcha. A pesar de mis oraciones e intentos de echarlo a andar, me quedé horrorizada frente a la criatura más increíblemente espantosa y fiera que jamás había visto. Sentí como si me ahogara el poder maligno puro que irradiaba. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. Fue un aullido tan escalofriante que jamás lo olvidaré. Me miró a los ojos y me dijo: no vas a ninguna parte. ¿Ves? Detuve el carro y no hay nada que puedas hacer. Voy a darme el gusto de destrozarte la garganta y beber tu sangre. Hace demasiado tiempo que está estorbando a Satanás y voy a castigarte. No podrás luchar contra mis poderes. Terminó con un hondo gruñido y avanzó desde el frente del auto hacia mi puerta. El miedo me envolvía en oleadas, pero sabía que tenía que resistir. Estaba segura que no era voluntad del Señor que yo muriera en aquel momento. Sabía que me quedaba trabajo por hacer. El Señor me había enseñado bien durante la casi fatal enfermedad de 3 años atrás. Cuando tomé la decisión de resistir al Espíritu Santo, inundó mi alma de una calma, una paz y una fortaleza inmensa. Y puso en mi mente que el hombre lobo estaba tratando de asustarme para que saliera huyendo. Si lo hubiera hecho, hubiera podido matarme. Respiré profundamente, extendí la mano y señalándolo directamente le grité: ¡alto! ¡Alto! En el nombre de Jesucristo, necio siervo de Satanás. Soy una sierva de Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso. No es la voluntad de mi Señor que yo muera ahora. No puedes tocarme porque tengo una tarea que realizar. El hombre lobo se detuvo como paralizado y gruñó furiosamente. Lo señalé de nuevo, lo miré a los ojos y le dije: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te quites de mi camino y te marches. La hora de morir no me ha llegado todavía. Vete. Aulló una vez más, se puso en 4 patas y huyó hacia el alto maizal junto al camino. Temblaba tanto en mi alivio que apenas podía manejar, pero al volver a tomar velocidad mi auto, me alejé alabando al Señor una vez más, porque contra la ira de mis enemigos extendió su mano. Salmo 138, 7. Como a los 2 kilómetros me detuve y tuve un quebrantamiento nervioso antes de llegar al hospital. Si comprendiéramos todo el poder que está a nuestra disposición en el nombre de Jesucristo, mucho se ha escrito acerca de los diferentes métodos de matar hombres lobos mientras están en forma de lobos. Jamás intentaría eso, porque el hacerlo estaría matando a un ser humano, cuya salvación es mi principal interés. Además, una vez que uno mata a la persona, el demonio abandona el cuerpo y el cuerpo recupera su forma humana. Eso, claro está, lo pondría a uno en una situación bien difícil, porque ¿quién nos va a creer que aquel cadáver tenía antes una forma diferente? El que lo haya matado sería casi seguro acusado de asesinato, y con razón. Los vampiros también existen. Este es también un término relativamente moderno. Esencialmente, un vampiro es una persona que bebe sangre y le gusta particularmente la sangre humana.
El vampirismo está en boga entre los artistas del rock pesado y sus fanáticos. Muchas canciones están siendo escritas sobre el tema y el beber sangre durante sus actuaciones es común entre esta gente, así como el alterarse los dientes para hacerlos puntiagudos. Recientemente ha habido publicaciones con fotos de Dee Snider, cantante del grupo de rock Twisted Sister, cuyos dientes frontales son ahora puntiagudos. Hay una fascinante referencia a esto en el siguiente pasaje. Mi vida, dice Alma en la versión King James en inglés, está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Salmo 57:4. Cuando recordamos que la mayoría de los escritos de David en los Salmos se refieren a batallas espirituales, y el hecho de que dice que su alma, no su cuerpo físico, está siendo atacada, me hace preguntarme si no se estará refiriendo a personas poseídas por demonios del vampirismo. La mayoría de las cosas que se dicen sobre los vampiros tampoco son ciertas. Los vampiros pueden actuar a la luz del día, no tienen que dormir en sarcófagos, etc. Yo nunca me he encontrado personalmente con un vampiro, pero he hablado con varias personas que dicen que sí. En este caso también tenemos que pararnos firmes en el poder y la autoridad de Jesucristo. Los demonios pueden manifestarse en forma física y lo hacen. Las formas que escogen van desde belleza exquisita hasta la más espantosa fealdad. Los demonios pueden también manifestarse en formas de ser humano que existen de veras. Los satanistas se refieren a ellos de diferentes maneras, cambiadores, imitadores, etc. Nosotros tenemos que enfrentarlos como a cualquier otro demonio en el nombre de Jesucristo. Batallas físicas. No es mucho lo que puedo decir sobre el conflicto inevitable que tendremos con personas de carne y hueso como resultado de nuestra participación en batallas espirituales. Hay que pedirle al Señor con todo fervor que nos enseñe a escuchar con claridad su voz, y si la escuchamos tenemos que obedecerle, por ridículo que no parezca en el momento. Fe y obediencia son dos palabras clave. Nunca olvidaré una tarde de julio, poco después de la liberación definitiva de Elaine. Al llegar del trabajo, más temprano que de costumbre, fui dejando tiradas por la casa algunas cosas, como faltaban 45 minutos para ir a encontrar a Elaine al trabajo. Me fui al mercado, regresé. A los 20 minutos iba a introducir la llave en la cerradura cuando el Espíritu Santo dijo a mi espíritu y a mi mente: mire a tu alrededor. Todo parecía inquietud. Los pájaros trinaban, mis dos gatos dormían en el columpio del portal. Miré por la ventana junto a la puerta, pero no vi nada anormal. Debo estar loca, me dije. No he estado fuera más que 20 minutos y estamos a pleno día. De nuevo me llegó la orden: no. Pero, Señor, le dije, compré helado y se va a derretir con tanto calor. No entres, me dijo por última vez. Se hizo el silencio. Sentía en mi corazón que era lo último que el Señor me iba a decir en cuanto al asunto. El Señor nunca discute con nosotros. Así que me encogí de hombro, me volví y regresé al carro para ir a esperar a Elaine hasta que terminara de trabajar. El Señor me tenía demasiado bien educada para que yo lo desobedeciera. Hora y media más tarde, cuando Elaine, el helado
derretido y yo llegamos a la casa, nos encontramos con que la parte posterior de la casa había sido saqueada. El ladrón tiene que haber estado en la casa en el momento en que el Espíritu Santo me indicó que no entrara. Alabé al Señor por su dirección. Quizás me hubiera matado si entro una hora antes. Podría contar, ¿verdad?, muchas otras experiencias, pero al Señor le guiará a usted en su vida. Mucho cuidado con las personas en quienes confía. No le cuente sus cosas a ninguna persona, a menos que con el tiempo se haya probado a sí misma. ¿Cuáles son los frutos de su vida cristiana? Espere siempre a que el Señor ponga paz en su espíritu antes de brindarle su confianza a alguien. Ore constantemente que el Señor le revele quiénes son los siervos de Satanás y les revele quiénes son los siervos de Satanás y sus mentiras. Jamás seremos más inteligentes que Satanás. Solo el Señor puede señalarnos sus trampas. Las batallas en el mundo espiritual. Ya hablamos de este tipo de batallas en el capítulo 14. Diré, sin embargo, que los 8 pasos descritos al principio de este capítulo se aplican también aquí, al igual que en las demás facetas de la batalla. Hasta aquí el capítulo 16. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, te glorificamos, Señor amado. Señor, gracias porque tú has permitido que leamos este libro, Señor, y que estemos informándonos, Dios mío. Yo te pido, Padre, que la información que está escrita aquí, Padre amado, y que fue dirigida por ti a escribir, sea de beneficio a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú cubras nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Cubre nuestra mente y nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, a someternos, Padre amado, a escucharte, a vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad y a tu Espíritu. Dirígenos, Señor, en toda ocasión, Padre amado, te lo rogamos. Reprende todo espíritu de las tinieblas, toda enviación maligna, todo demonio, todo lo que se levante en contra nuestro, en contra de nuestra familia, de la iglesia, de los que nos escuchan. Señor, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora te rogamos, Padre amado, para que la sangre de Jesucristo sea cubriendo nuestras vidas. Cubre mi vida con la sangre de Cristo. Líbrala de toda, Señor, enviación del enemigo. Cubre la vida de mi familia, Señor. Cubre, Señor, con la sangre de Jesucristo sus vidas, las vidas de los hermanos de la iglesia, las vidas de las personas que nos escuchan en esta hora, Padre. Y bendícelo a través de tu Santo Espíritu. Señor, estamos en tus manos, dando la sabiduría para comprender los misterios escritos en este libro, Padre. Y permite que pueda ser de edificación para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí el capítulo 16. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos en el siguiente capítulo. Shalom.